Hola, mi nombre es Pablo Marín, yo soy abogado en la ciudad de Medellín. Hace unos días recibimos la consulta de un cliente y quiero prevenirles para que no les ocurra lo mismo si es que usted ha sido víctima de un accidente de tránsito. Em, el cliente que nosotros tuvimos había sufrido un accidente de tránsito, fruto del cual perdió un dedo de la mano derecha, él es zurdo, y además había tenido un problema en la visión del ojo derecho a raíz del trauma pues, que sufrió en la colisión. Él intentó hacer una negociación con la aseguradora, una aseguradora de la empresa a la que estaba adscrita el vehículo. La aseguradora le ofreció 10 millones de pesos, esto fue el año pasado, estamos hablando del 2019, y él aceptó la propuesta. Él aceptó la propuesta, le pareció una muy buena oferta. Meses después, a finales del 2019, el señor empieza a agravársele su problema en la visión al punto de que está casi ciego de un ojo, no sé si puede decirse así, y el problema del dedo de la mano derecha, él se percató de que no es solo un problema funcional, sino además estético. Empezó a sufrir de pues una baja autoestima, unos temas de depresión, y quiso buscar una mejor indemnización. Nosotros revisamos su caso y la verdad no pudimos ayudarle porque él había hecho un negocio, eso se llama un contrato de transacción con la aseguradora, en la que desistía de reclamar cualquier perjuicio adicional. Entonces no pudimos ayudarle más allá. Con el fin de que no les pase algo similar o parecido, les voy a explicar, voy a tratar de ser lo más breve posible, 10 errores a evitar si es que usted o alguien que conoce es víctima de un accidente de tránsito. El primer error es no averiguar si existe un seguro de responsabilidad civil. Estos seguros, no hablo aquí del SOAT, entendemos que todos los vehículos deberían tener SOAT vigente. Yo estoy hablando aquí de un seguro de responsabilidad civil, es que cubra específicamente los perjuicios que puedan derivarse con ocasión de un accidente de tránsito. Bien sea para reparar daños en bienes, en vehículos, en inmuebles, por ejemplo, en otros vehículos, o en personas, lesiones, muertes. Entonces hay que hacer la investigación. La existencia de un seguro va a cambiar drásticamente su posición como víctima de un accidente de tránsito. Habrán casos en los que no haya seguros y entonces uno tiene que buscar responsabilidades objetivas, o sea, del conductor, del propietario del vehículo, de las empresas a las que esté inscrito o matriculado, pero no vamos a poder buscar una indemnización más fácil como cuando se encuentran seguros. Hemos tenido casos en los que el responsable incluso tiene varios seguros de responsabilidad civil. Esto se ve de pronto en los vehículos de servicio público. Bueno, pues ¿y cómo averigua usted si existen seguros de responsabilidad civil? Si al accidente hay pues formas prácticas y obvias, y es que si al accidente va un abogado de la aseguradora, pues sabemos que hay un seguro ahí de responsabilidad civil, los del SOAT no van a enviar a nadie. Es decir, la aseguradora que tenga el seguro obligatorio de accidentes de tránsito no va a enviar a ningún abogado en lugar de los hechos. O si el agente de tránsito encargado de levantar el informe, lo que llamamos croquis, llena unas casillas indicando cuál es la aseguradora, porque él verifica los documentos y ve que tiene el seguro, o porque en la audiencia que se adelante en la Secretaría de Tránsito correspondiente se ventiló que habían aseguradoras. Si ninguna de esas cosas ocurrió, entonces usted puede entrar a la página rus.com.co, RUS. Hay que llenar unos formularios, diligenciar una petición. Ellos lo que hacen es enviarle, usted debe solicitar que le digan, que le informen si X vehículo, el que sea responsable del accidente de tránsito, cuenta con pólizas de seguro de responsabilidad civil. Esta plataforma le manda su derecho de petición a todas las aseguradoras, le van a dar un código y una contraseña y usted debe estar pendiente y le van a dar las respuestas de si tiene o no tiene. Encontrando usted una aseguradora, pues debe hacerle un derecho de petición y solicitarle una copia de la póliza. Usted debe tener una copia de la póliza completa antes de hacer cualquier reclamación. Contar con la póliza completa es sumamente fundamental porque la póliza me dice hasta cuánto va a cubrir el seguro. Entonces, el primer paso en una reclamación es enviar la solicitud directa a la aseguradora, luego va a haber una audiencia de conciliación en la que se negocia, y pues yo necesito tener elementos para esa audiencia de conciliación. Entonces hay que hacer esta solicitud, tanto pues la investigación de si existe una aseguradora y luego la solicitud a la aseguradora para que me entreguen copia de la póliza completa.
El segundo error es no realizar las gestiones propias de la reclamación de una forma diligente o contratar un abogado que las pueda hacer por usted rápido, que le ponga celeridad al proceso. La congestión judicial en Colombia es una realidad. Aquí es un vía crucis pasar por un proceso, todo es una burocracia, obtener las pruebas, por ejemplo, en un caso de muerte, en un accidente de tránsito que haya una muerte, de las víctimas de ese accidente, quienes quedan vivos, que sufren, entonces empezar a recoger historias clínicas, cuál es su afectación, pruebas, testimonios, fotografías, eso puede tardar meses, hay veces hay que otorgar poderes en el extranjero, entonces si las víctimas, como decimos en Colombia, se duermen en los laureles, puede incluso operar el fenómeno de la prescripción o caducidad, que no me voy a detener en este video, no les voy a enredar con eso, pero eso implica que no puedo demandar, se me venció el término para demandar. Entonces hay que ser diligente, presentar derechos de petición, si no me lo responden, hacer acciones de tutela al día siguiente en que se venza, insistir con incidentes de desacato si no puedo obtener la respuesta a lo que estoy buscando. Entonces las gestiones de la reclamación tienen un término para hacerlas y habida cuenta que esto aquí se demora tanto, que la burocracia es tanto, hay que ser muy diligente en estos casos. El tercer error es presentar reclamaciones de forma inmediata y no esperar la evolución de las consecuencias, más que todo en las lesiones. Cuando hay, por ejemplo, lesiones en un accidente de tránsito, suelen haber tratamientos médicos prolongados o terapias muy largas. La gente, en su necesidad económica o en lo afectado que se pueda encontrar después de un accidente, va a querer hacer la reclamación rápida y hay veces tienen ofertas prontas de la aseguradora y va a querer recibir dinero rápido. Lo ideal es esperar. No es lo mismo una persona que tiene 360 días de incapacidad a el que queda con una invalidez o lesiones permanentes, o el que después de los 360 días a los 2 meses otra vez ingresa por una complicación. Entonces mi recomendación como profesional en estos casos es no se apresure, tenga paciencia. En los casos de lesiones y de tratamientos, empezar el proceso se puede demorar más de un año, esperando que el tratamiento progrese, que el tratamiento termine. Cuando hay secuelas o lesiones permanentes o consecuencias permanentes, lo ideal es hacerse nosotros lo llamamos peritaje, es unos exámenes de pérdida de capacidad laboral. Entonces un médico especialista en medicina laboral me va a evaluar después de usted ese accidente qué tanta capacidad de trabajo perdió, cuáles son sus lesiones, cuáles son sus consecuencias. Entonces hay veces que hay que incluso incurrir en pago de estos exámenes o peritajes particulares y es necesario. Si realmente a usted le interesa obtener una buena indemnización, o mejor dicho, la mejor de las indemnizaciones posibles, no se pueden apresurar como víctimas de un accidente de tránsito. Y esto que estamos hablando me lleva o me conecta directamente con el cuarto error que suelen cometer las víctimas de accidentes de tránsito, y es no obtener un dictamen de pérdida de capacidad laboral cuando hay lesiones permanentes sobre todo. Caso puntual, nosotros estuvimos asesorando a una aseguradora en un caso en el que un motociclista sufrió unas lesiones derivadas de un accidente de tránsito y tenía 160 días de incapacidad acumulada. Si hacen la reclamación, nos citan audiencia de conciliación, aquí estamos del lado de la aseguradora, nos citan audiencia de conciliación y no pudimos llegar a un acuerdo. El abogado del convocante, de la víctima del accidente de tránsito, el motociclista, decía que es que como fruto de esas lesiones iba a quedar con secuelas permanentes, y la aseguradora, nosotros sabíamos que había que pagar, ahí había una responsabilidad clara del asegurado, pero nosotros no podíamos ofrecer lo que no estaba aprobado, entonces no se llegó a ningún acuerdo. El abogado de la víctima demandó y perdimos el proceso porque claro que había que pagar, pero el juez condenó por una suma muy similar a la que se le había ofrecido, porque ese abogado se fue a esa audiencia de conciliación y se fue al proceso sin un dictamen de pérdida de capacidad laboral, y un juez tampoco le iba a conceder. Ahora, si ese juez hubiese sido un abogado diligente, le dice a su víctima, a su cliente, que pague el dictamen o se lo paga si es necesario, si así lo acuerda con su cliente, el dictamen seguramente hubiera asegurado una mejor indemnización. Entonces, claramente en los casos que hay lesiones permanentes,
hay que incurrir en estos exámenes, son gastos y es tiempo por el que hay que pasar, pero es para obtener, insisto, la mejor de las indemnizaciones posibles. Ahora, después de todo esto, por lo que ha pasado, las víctimas de los accidentes de tránsito, si han sido juiciosos, si han hecho las cosas como he dicho, de una forma diligente, han pasado por conseguir pruebas, las víctimas suelen estar desgastadas cuando ya llegan a la hora de una negociación. Entonces el quinto error es no estar dispuesto a ceder en parte de las pretensiones con el fin de lograr un acuerdo que solucione todo el conflicto. Muchas personas que se sienten realmente afectadas pretenden sumas exageradas y es un error. No se trata de ceder pues ante cualquier oferta, la primera oferta que hagan, ni ceder entonces a lo que el otro me proponga, pero sí se trata de considerar los acuerdos en la medida en que es dinero rápido y es dinero fácil y no nos vamos a someter a la voluntad de un juez. Nosotros nos hemos encontrado en procesos que muchas veces el juez sentencia hasta menos de lo que nos estaban ofreciendo en la conciliación. Entonces, el no estar dispuesto a ceder, que porque ya nos hicimos examen, peritaje, que porque ya tengo, decir, el abogado los va guiando por un buen camino y el cliente pretende que tiene el caso, el derecho tan probado que no está dispuesto a ceder, y eso es craso error. Pasar por un proceso judicial, a las aseguradoras les conviene una indemnización, por ejemplo, de 80, 100 millones de pesos, un proceso judicial que se demore 3 años, 4 años en una segunda instancia, trabajan esos 80, 100 millones de pesos y les da para pagarle a usted su indemnización y mucho más. Pues usted como cliente trabaje 60 millones de pesos, 80 millones de pesos, el tiempo que dura un proceso. Entonces también pensarlo en términos económicos, y es las negociaciones, puede ser una salida rápida a todo el conflicto. Entonces hay que estar dispuesto a hacer. El sexto error sería confiar en el abogado de la aseguradora. Claro, es profesional en derecho, pero es el abogado de su contraparte, es de la aseguradora, y con toda seguridad van a partir de hacerle ofertas del 10 o el 20% de lo que ellos estimen que realmente deben indemnizarle. Entonces sean recelosos, no se trata de andar a la defensiva, no, reciba toda la información que le quieran dar, si lo llaman, atiéndalos con diligencia, pero no confíen en el abogado de su contraparte, de quien le tiene que pagar, más bien asesórese usted por su cuenta. Bueno, el séptimo error rápidamente es desistir de la reclamación o de las acciones. Entonces cuando la gente ve que el abogado se está demorando mucho, y uno no se demora por diligencia o negligencia, sino por las congestiones de este país, entonces desisten, o cuando tienen viajes, por ejemplo, que se van a ir al extranjero, y pues hombre, solo hay una oportunidad, las sentencias judiciales o las actas, los acuerdos a los que se llegue, como les decía al principio, ese cliente que hizo un contrato de transacción, eso es para toda la vida, no va a haber otra oportunidad, solo hay una, es como un tatuaje. Entonces aprovechar la oportunidad que se tiene al máximo, y hay que insistir. Hay casos en los que no se negocia, se inicia un proceso judicial de varios años, pero va a obtener unos frutos, y si ya se invirtió tiempo, dinero, energías, pues hay que continuar. El octavo error que suelen cometer las víctimas de accidentes de tránsito sería solo iniciar procesos penales. Entonces cuando hay lesiones o muerte en un accidente de tránsito, sin que usted lo pida, el Estado va a iniciar dos procesos: un proceso ante una Secretaría de Movilidad a ver si alguien cometió una infracción de tránsito, y un proceso penal. La Fiscalía va a investigar si hay un homicidio, por ejemplo, culposo o doloso, o si hay lesiones culposas. Entonces la gente cree que porque el Estado inició unos procesos, que de ahí va a obtener una indemnización o una reclamación. Hay unos casos excepcionales en los que la Fiscalía inicia procesos en contra del responsable, y ese responsable tiene dinero y lo condenan, y al final del proceso hay algo que se llama incidente de reparación integral. Entonces ahí se obtiene una reparación, pero es un error fiarse de eso, además que eso se demora eternidades. Entonces quedarse esperando, por ejemplo, que la Fiscalía o Medicina Legal me haga las valoraciones de cómo quedaron mis lesiones, mis secuelas permanentes, o cuál es mi afectación psicológica, es un error. No nos podemos quedar esperando eso, hay que iniciar por mi cuenta los procesos civiles. Hay veces, como he dicho, pagar exámenes particulares y empezar el proceso de reclamación. Entonces no porque ya el Estado haya iniciado unos procesos nos podemos quedar con eso.
El noveno error, creo que ya de pronto me sigue en el hilo en lo que estoy diciendo, entonces va a ser no averiguar si hay terceros civilmente responsables. Supóngase que a usted lo atropella un conductor de un vehículo y ese conductor o el vehículo tenía aseguradora, entonces usted está requiriendo al conductor, ahí está, hay una aseguradora, pero hay que averiguar si el propietario era otro diferente y si ese vehículo estaba matriculado en alguna empresa también, o si por ejemplo el propietario tenía un contrato con un fulano que era de arrendamiento o de comodato, por ejemplo. Entonces todos esos van a ser civilmente responsables y yo vincularlos al proceso. Es una medida de presión, vengan todos, páguenme, y entre todos van a tratar de negociar, de pronto se encuentra otra aseguradora por ahí en el camino, entonces es importante hacer bien las investigaciones. Y finalmente, el décimo error es no buscar a un abogado y hacer la reclamación por su propia cuenta. Esto puede sonar trillado, pero uno estudia realmente para esto, para hacer bien los procesos, para que esos derechos de petición queden bien, las reclamaciones, las conciliaciones. Uno va a asesorar al cliente, le dice por dónde es. Además que, por ejemplo, si usted es una persona que no tiene mucho dinero, no tiene con qué sufragar los gastos del proceso, usted puede acordar con su abogado que le paga un porcentaje de lo que reciba y el abogado le va a pagar sus gastos médicos, lo que requiera. Entonces es un apoyo en momentos de dificultad. Uno aquí en Colombia, muchos tenemos la pretensión de que nos las sabemos todas y muchas veces no es así. Por ganar o por tirar ventaja terminamos recibiendo indemnizaciones. Usted va a quedar contento, las víctimas van a quedar contentas, pero no saben de lo que se pierden, como decimos. Entonces la indemnización acompañado de un profesional del derecho con toda seguridad va a ser mucho mejor de la que usted puede conseguir solo. En caso de que usted o alguien que conozca sea víctima de un accidente de tránsito y no cuenten ya con un abogado de confianza, nosotros le ofrecemos una primer consulta gratuita. Tenemos abogados corresponsales en diferentes ciudades del país y estamos listos para servirles.